vamos a poner esta noche en las manos del Señor. Primero que nada, pongámonos de pie para darle la bienvenida al Señor a este lugar. Cierre sus ojos, invoquemos la presencia del Señor a este lugar, invitémoslo al Señor a que venga a este lugar, a que toque nuestros corazones. Señor, te pedimos que traigas entendimiento a cada uno de nuestros corazones, Señor, para que la palabra que sea derramada hoy, que viene de ti, Señor, sea entendible, fácil de aceptar para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que me tomes, que me uses, Señor, que no sea Carlos el que habla a través de su pensamiento, sino que tu Espíritu Santo vengas y me llenes para poder traer palabra de bendición, de edificación a cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este momento, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, que nos quites todo temor, Señor. Si hay algo que no entendemos, que preguntemos para que no salgamos de aquí con dudas, Señor. Te pedimos que salgamos esta noche de acá transformados, Señor. Que la palabra que se derrame sobre cada una de las almas que están en este lugar sean para fortalecer ese camino de santidad que tú has venido trazando y formando en nosotros ya desde hace semanas, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Bueno, vamos. Hoy les tengo una sorpresa. Hoy vamos a hacer quiz de las últimas semanas. Yo la... Por eso hemos estado... ya me dio calor. Vamos ¿De cuál semana? de todas las semanas Yo anteriores. paso porque yo tengo un antepoder. Para eso hemos estado enviando los videos de las prédicas para que repasen. Repasaron de la semana pasada, chicas, porque para ustedes tengo unas No, yo preguntas. sí lo comencé a ver, voy como por la mitad, pero buenísimas. o sea, no puedo sacar. No me pregunte porque no he terminado, dígame usted. Cristel, Yo soy como Mario, así que no me preguntes. Yo también. yo traigo las preguntas para cada una así, pero apuntadas. Para, señor. Para todos. Ay, no. Y hoy vamos a tratar de participar todos. Las últimas semanas, generalmente los que preguntan o los que opinan somos los mismos. Entonces hoy probablemente, no se asusten si de repente le hago una pregunta directa a algunos, porque la Usted sabe idea... que Randall y yo somos una carne, entonces si va para mí. O sea, usted le puede preguntar La a... semana pasada le tocó a él, esta semana Ah, le tocó qué a bien, vos. Carlos. Para alcalde. A mí no me pregunten nada. Hay que ser Igual justos. nosotros, ¿Quién es el cada que vez. toca, verdad? Bueno, Yo hablo más que la él. idea es Cole. precisamente entender por qué hemos estado aprendiéndonos acá las últimas semanas. ¿Qué hemos estado aprendiendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué sacan los sábados en la noche? Principalmente los jóvenes. Ustedes que están jovencitas, ¿por qué sacan un sábado en la noche para venir acá? ¿Qué es lo que andan buscando? Llenarme de Dios y aprender de Él y poder seguirlo. Amén, así es. ¿Quién más? ¿Por qué vienen un sábado, se quitan un sábado en la noche, en vez de andar ahí en la calle, en el mirador y de donde van todos los chiquillos en el día, vienen acá hoy? Y para conocer más de la palabra. Para conocer más de la palabra. Ajá. Porque a mí no me deja. Porque no le haga faltar. No me queda de otra que me ¿Sabes? No diga nada, nada. No preguntes. Mejor no preguntes. Si no estuviera ya en el Si mirador. no quieres saber. Mira, eres gente joven. Génesis, ¿por Ah, qué? pero no. Porque no le queda otra. ¿Hace por qué vienen los sábados en la noche? O sea, porque 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 bien, pues usted tiene el teléfono en la mano, ¿verdad? porque es algo que me... Génesis, ya, qué falta de respeto. Porque aquí es algo que me va a llenar y lo de afuera es algo que no. Entonces, mejor buscar lo que quede para la eternidad y no lo que es pasajero. Bueno, exactamente. Ve que realmente por eso estamos aquí. Lo primero es que tenemos que entender y tener la certeza es que estamos aquí porque el Señor nos trae aquí. Porque Él pone algo en nuestros corazones cada sábado, cada semana. Porque dice, yo necesito que ustedes aprendan. Y nosotros oramos para que el Señor nos utilice y que pueda ese mensaje que ustedes necesitan escuchar llegar a cada una de los corazones cuando le toca predicar a uno, al otro, al otro. Venimos acá para encontrar respuestas sobre quién es Dios. Venimos acá para encontrar respuestas sobre quién es Jesucristo. Y yo creo que lo más importante, venimos acá para conocer qué es necesario para ir al cielo. Porque ¿quién de aquí no quiere ir al cielo? Si estamos aquí, estoy seguro de que todos queremos ir al cielo, ¿cierto?
¿cierto? Alguien que me diga que no quiere ir al cielo, a ver, o que se la quiere jugar. Yo creo que si estamos aquí reunidos es porque queremos ir al cielo y por eso es que nos reunimos acá. Durante las últimas semanas hemos venido aprendiendo una serie de elementos y es muy interesante. Esta semana yo estaba analizando cuando estaba estudiando el tema y compartiéndoselo al Señor y me doy cuenta de que cada uno de los temas que hemos venido aprendiendo durante las últimas semanas están completamente entrelazados. ¿Recuerdan hace como 5 semanas que hablamos del joven rico? ¿Quién se acuerda de esa enseñanza? La enseñanza donde hablábamos de que para entrar al reino de los cielos el Señor le decía a un joven que tenía que dejar todo y seguirlo a él, ¿se acuerdan? Era realmente una enseñanza bastante confrontadora, en el sentido de que no necesariamente el Señor nos habla de riquezas materiales, muchas veces tenemos que desprendernos de otra serie de cosas para poder llegar al camino al cielo, pero lo importante es poder seguir al Señor, y para poder seguir al Señor tenemos que liberarnos de un montón de cargas, de un montón de pesos muertos que no nos van a permitir subir la montaña, esa montaña que es la salvación. Si nosotros estamos cargados, a mitad de camino vamos a estar fundidos si caminamos hacia la salvación con ese peso muerto. Hablamos de qué otros temas hemos hablado en las últimas semanas, chicos, chicas. La santidad no es una opción. La santidad no es una opción. ¿Y La qué fe. aprendimos? Eso fue la semana pasada. ¿Qué aprendimos? La que dijo, ¿qué aprendió? Espera, ya. Muchas cosas. Bueno, sí, que la santidad, en resumen, es un requisito. Ojo, que estamos hablando de nuevo de requisitos para conocer a Dios. ¿Qué significa eso? Que es un requisito para ir al cielo. Así como el Señor le dijo a Juan Rico, uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es desprenderse, otro de los requisitos nos enseña la palabra, que es la santidad. Sin santidad no podemos ver el reino de los cielos. Ahorita vamos a buscar un versículo. Si quieren alguien que me vaya buscando, Hebreos 12:14. Mientras continuamos. ¿Qué otras cosas aprendimos en las semanas anteriores? La fe. La fe. ¿Y qué hablamos en la fe? ¿Qué te quedó, Randa, la voz sobre la fe? Y mira, a mí lo que me quedó es que tenemos primero que nada, mucha diversidad, la gente, en lo que creemos que es la fe. Para mí lo que más me quedó, en mi caso, porque es lo que yo creo que es la fe, que fue lo mismo que se aportó, es que Perdón, Hebreos 12:14. que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, primero que nada. Que la fe para nosotros tiene que ser, estamos esperando a Cristo, que es el Hijo de Dios, que definitivamente va a volver por nosotros. Que voy a hablar de eso con un señor ahí, un señor que realmente nos damos cuenta que nadie realmente está esperando a Cristo. Y si tenemos fe, eso es lo que estamos esperando. Y lo que me impacta es ver cómo hay miles de personas en el mundo que no se encuentran esperando a Cristo en este momento. Y eso lo aprendimos realmente. Eso falta fe. Ajá. No tienen fe porque no saben qué es la fe y no saben en qué se aplica la fe. Entonces, me quedó eso. Me quedó que nosotros por fe realmente somos verdaderamente salvos. Me quedó en que todas las cosas que suceden en nuestra vida, única y exclusivamente es por fe, porque ese día David fue el que dio el tema. Parece que vos usted que habló de la fe, David. Ajá. Y escuchar cómo él por fe había pedido y había estado pactado y realmente fue concedido en el tiempo de Dios lo que por fe él pidió para hacer un pacto. Eso me La fe es fundamental para seguir caminando en este mundo después de que conocemos al Señor. Porque cuando conocemos al Señor, nosotros aprendemos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Que somos parte en este cuerpo de carne de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, somos parte del reino de los cielos. Entonces, por fe caminamos, esperando esa venida, donde, como dijo Randall, para que el Señor nos vuelva a llevar al lugar al que pertenecemos, al hogar de nuestro Padre, ¿verdad? Ante su presencia. Entonces, de nuevo, la fe se vuelve un requisito
para entrar en el reino de los cielos. Ahorita cuando leamos Hebreos vamos a ver. ¿Qué otras cosas Me acordé de aprendimos? otros dos, del Ajá. libre albedrío y del perdón. El libre albedrío Me y acordé el perdón. que aquel chico habló de Jeremías, Ajá, ¿Cuál que chico? Dios nos escoge antes de nacer. ajá, muy importante. Bueno, esa es la predestinación. Ujú, que Hablamos es riquísimo. del libre albedrío que vamos Voy a a... ver de qué más me acuerdo. Hablamos del libre albedrío que vamos a ver un poco más adelante, porque yo les tengo una noticia, probablemente que ahora vamos a desarrollar, pero voy a tirarle ahí para que le den vuelta en la cabecilla un poco. También del En el momento que ustedes Salud. conocen al Señor, el libre albedrío se acabó, que creo que Randall también nos habló de eso en algún momento. Ujú. Ah, En el momento en que nosotros conocemos al Señor, se acabó el libre albedrío, pero ahora en un rato vamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué más hablamos? El perdón. Del perdón. El perdón es un requisito para entrar al reino de los cielos. El Señor lo dice también. Y cuando leemos, por ejemplo, la oración por excelencia, decimos, le oramos al Padre, dice, perdona nuestras ofensas para que nosotros... De los, Ah, del ministerio. Es me que sabía es el de otro. los dones. Es que no me sabía el otro. Y hablamos de los dones y los ministerios, que el Señor nos da dones y también nos da cargos ministeriales, para que sea más fácil de entender. ¿Para qué? Para edificarnos como iglesia, como hermanos en Cristo. Para eso son los dones y los ministerios, para en conjunto fortalecer a todos esos santos de la iglesia y llevar la palabra a aquellos que la necesitan de acuerdo a la voluntad del Señor. En síntesis, eso es lo que hemos visto, pero si nos ponemos a analizar para atrás, todo lo que hemos estado hablando son requisitos para entrar al reino de los cielos. Entonces, si venimos aquí para conocer al Señor, porque también hemos hablado de quién es el Señor, pero si nos ponemos a analizar, hemos estado aquí estudiando cuáles son los requisitos para entrar al reino de los cielos. Entonces, le damos gloria al Espíritu Santo porque yo creo que nos ha estado enseñando y dando palabra clave, revelándonos secretos ocultos que están en la palabra para entrar al reino de los cielos. Ahora, un paso lógico para continuar y que puso el Espíritu Santo en mí es hablar de un tema que también es bastante profundo. Y yo le pido mucho al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control de cada uno de nosotros hoy, porque vamos a hablar de un tema espiritual. Como hemos dicho varias veces, vamos a hablar, cuando hablamos de temas espirituales estamos hablando de carne, eso no es lechita. Y ese tema es el nacer de nuevo. Y ahorita les voy a explicar por qué nacer de nuevo es un tema espiritual y no es un tema carnal, un tema físico. El objetivo de esta prédica son tres, que me he propuesto junto con el Espíritu Santo. Primero, que entendamos en nuestros corazones que entregarle nuestra vida a Cristo es la mejor opción que tenemos. Que no hay mejor opción, no hay mejor oferta que podamos tener durante nuestra vida que poder entregarle nuestra vida a Cristo. Lo segundo, invitarlo a que siga descubriendo sus dones y sus ministerios a través de la oración. Y también poder convencer a los que estamos acá, a los que nos están viendo, después de confesar que si el Señor nos ha llamado en realidad, nosotros somos santos o santas. Que eso fue un tema que vimos la semana pasada. Alguien que me lea, yo creo que iba a leerme Hebreos 12:14. Ajá. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, ojo lo que dice la palabra de Dios. Sin la santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. No hay excepción. Y ahí es donde nosotros debemos entender, chicos. Yo creo que Jimmy lo trató de explicar la semana pasada. De que nosotros moriremos solo una vez. Y cuando muramos, lo que quede registrado es lo que hicimos hasta antes de morir. Después de la muerte no tenemos opción. Después de la muerte no tenemos opción para volvernos al Señor. Después de la muerte no tenemos opción para entregarle nuestro corazón. Después de la muerte tampoco, mucho menos tendremos la opción de hacer las obras que Él había diseñado para nosotros, que probablemente no las diseñó porque Él nos conoce desde antes de la creación. Pero bueno, ya es un tema bastante profundo. Pero la santidad es un requisito fundamental. Yo no diría solo para conocer al Señor, de todo cristiano, de toda persona que confiese con su boca que es cristiano,
que es seguidor de Cristo, que tiene la certeza que el Espíritu Santo mora y habita dentro de él, la santidad no es una opción. O sos santo o no sos santo, pero no tenés puntos medios, que era lo que decía Apocalipsis, y lo que dice el Señor en Apocalipsis, Randa, que usted lo dijo muy fuerte la semana pasada. Preferiría que fueran, fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré. porque a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor preferiría, ojo lo que dice Cristo en ese pasaje de Apocalipsis, que Él preferiría que no creyéramos en Él, que de nuestra boca confesáramos que creemos en Él, pero que caminamos en pecado. Porque la semana pasada aprendimos que todo lo que es pecado nos aleja del Señor. Y no es porque el Señor sea malo, es porque el Señor no puede. Y como Él nos añora con todo su ser, Él añora tenernos, abrazarnos, mimarnos, acariciarnos, besarnos, como usted se lo quiere imaginar. El Señor lo añora en todos los sentidos. Él sufre cuando usted se aleja de Él. No es que el Señor se aleja de nosotros. Aprendimos la semana pasada también que el que se aleja de Él primero es uno. Nosotros lo alejamos con nuestro pecado. Nosotros lo conquistamos con nuestro pecado. Bueno, el nombre de la prédica de hoy es ¿qué significa realmente nacer de nuevo? ¿Quién, si hoy fuera el último día de sus vidas, quién me puede levantar la mano? Si les digo que en un minuto van a caer fulminados, ¿quién puede levantarme la mano en este momento y decirme que va para el cielo? Tengo Yo. un minuto, sí. Va para el cielo. Sí, claro. Sí. Aquí Sí, yo también. Sí, claro, Ok. Todos, porque tenemos un minuto para arrepentir. Ok. ¿Y si no tuvieran tiempo? También. Sí. ¿Todos estamos seguros que van para el cielo? Ok, excelente. Ese es el grupo que necesitamos. ¿Qué es para ustedes nacer de nuevo? Es como, no, a mí no. Es como cuando usted, o sea, sí, en mis palabras, es como cuando usted acepta a Cristo, algo así, ¿no? Ujú. No voy a sesgar, dígame lo que piensan, chicas, ustedes. Hoy es noche No, pero a mí no jóvenes. me- Hoy es noche jóvenes. Bueno, es que yo siento que tal vez nacer de nuevo tiene como que usted se acerca mucho más a Dios y Dios lo recibe de nuevo. Que a pesar de que todo lo que usted ha hecho antes, usted sigue otra vez con Él y vuelve a creer en Él y a seguirlo ya como debe ser. Así pienso yo, como que es como cuando usted se acerca más a Él. Para vos, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué significa? Bueno, le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es el bautismo? Es casi lo mismo. Ya digo que era. No sé cómo le respondo. Es cuando usted le consume Muy un bien, panelazo. vamos. ¿Alguien más? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es el bautismo? Yo. Ok, tenemos una enseñanza de alguna palabra del Señor. Que Nicodemo era un maestro de la palabra. Digamos, era de la high, era lo más alto en conocimiento, que eran los fariseos. Entonces, cuando viene Nicodemo y comienza a hablar con Jesús, con nuestro Señor, y le dice Cristo que era necesario que volvieran a nacer de nuevo para que pudieran entrar al reino de los cielos. Quiere decir que estaba hablando con un hombre adulto, conocedor de la palabra y posiblemente cumplidor de lo que en ese momento era la Torá, que eran los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y aún así, no era apto para recibir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que cuando eso no existía gracia. Nacer de nuevo es morir al hombre pecador que cree que por actos se va a salvar y conocer la gracia de Cristo, recibirlo a Él y morir al pecado y morir a la creencia de que por unos actos va a ser salvo y simple y sencillamente saber que la gracia, ¿qué es la gracia? Un regalo de Dios no merecido. ¿Y qué es ese regalo? Cristo. Recibir a Cristo es lo único que nos puede hacer a nosotros nacer de nuevo, morir al hombre viejo, porque es esencial, porque si no creemos en Cristo no vamos a tener el Espíritu Santo, que es el único que nos va a poder guiar y nos va a llevar a ser esa criatura santificada que puede llegar a pretender estar a la estatura del varón perfecto. Porque sin Él,
Simple y sencillamente vamos a ser seres naturales, como ya lo habíamos visto, no seres espirituales. Y eso, ese nacer de nuevo va a ser un bautismo en el Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar realmente por la senda hacia Cristo, que es el único que nos puede ayudar a nacer de nuevo. Ok, eso, ahorita vamos a profundizar en el Nicodemo. De hecho, esa es la palabra de hoy. Entonces, ahora más adelante te voy a pedir que me ayudes leyendo, y pues, si quieres la va buscando, Juan 3, que es la historia de Nicodemo. Ajá. Nacer de nuevo se da solamente una vez. ¿Es una pregunta o es una ¿Es una afirmación? pregunta? Vamos a ver, es que es lo que vamos a tratar de descubrir ahora, es parte de lo que vamos a tratar de descubrir ahora. Usted que hizo la pregunta, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Está segura de que nació de nuevo? Sí, En el espíritu. sí. Ok, hay mucha gente que no tiene la certeza. Cuando vos naces de nuevo, se da un proceso de transformación. Yo creo que es una de las características principales para saber si naciste de nuevo o no. Eso es desde el punto de vista humano. Pero hay otro tema fundamental. El que te hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y te llena de certezas, y con esa certeza que usted lo dijo, de que usted nació de nuevo. Si usted no tiene esa certeza, usted tiene duda, muy probablemente, no estoy diciendo que no, ahora vamos a profundizar en eso, muy probablemente usted no ha nacido de nuevo. Y ahí es donde empezamos a entender una gran diferencia entre lo que mucha gente entiende por bautismo y lo que mucha gente entiende por nacer de nuevo. La mayoría de las personas entienden el bautismo como un acto religioso, y de hecho es un acto de la carne, donde usted le entrega por decisión propia su vida a Cristo. Pero lo que vamos a tratar de estudiar hoy es un poquito más profundo. Tratar de entender que nacer de nuevo implica un proceso espiritual y no un proceso carnal, donde nosotros empezamos o somos adoptados como hijos de Cristo. Pero ahorita vamos a llegar un poquito más a eso. ¿Quedó? Sí, mi punto es, yo entiendo bien qué es lo de nacer de nuevo, pero mi punto es que ustedes están entendiendo. Sí, claro. Ajá, ok. Que si la salvación va a poder ser 2 veces o simplemente es una y usted se devolvió. Si nacer de nuevo se da solamente una vez en mi vida y luego yo por ahí me desvío y luego quiero volver a nacer de nuevo. Ahorita vamos a hablar de eso. Eso está cubierto dentro de lo que Sí, vamos a hablar. El día de hoy, el tema de la gracia, que es importantísimo. La tiene en la espalda, ¿no, Iván? ¿Cómo está? Porque es que hay gente que dice que la salvación no se puede perder. Ellos dicen que salvo siempre salvo. Pero también, si usted sigue leyendo ahí, hay una parte que dice que Cristo murió una vez y para siempre. Y si usted pierde la salvación a ese tipo de doctrina, pues es una doctrina, entonces usted va a ser condenado, siempre condenado, ¿verdad? O sea, usted conoce al Señor, pero se quebró un poquillo y se fue un poquillo por ahí. Y después usted quiere regresar otra vez a las cosas del Señor, ya no. Carlos, no me le meto al tema. Ahorita vamos a llegar a eso. Nada más les voy a decir una cosa para que lo guarden ahí en sus corazones. Dios tiene una característica dual que es completamente opuesta. Pero vamos a ver, aunque son dos cosas opuestas, a él lo caracterizan esas dos cosas innegablemente. Ni una más que la otra, por igual. Una se llama misericordia y otra se llama justicia. Y están acá, ¿verdad? Eso conforma al Señor y tiene el mismo peso. El hombre no es así. Generalmente el hombre o es más misericordioso o es más juicioso. Pero no tenemos el mismo equilibrio que tiene el Señor. ¿Qué significa eso? Que el Señor es una balanza perfecta, donde Él puede tanto dar misericordia como dar justicia. ¿Qué significa dar justicia? Castigar, por ejemplo, al que lo merece, el pecado. Eso es parte de lo que significa justicia. Luego viene la parte de justificación, pero ya cuando la justificación es cuando vos cometiste un pecado y Él te pasa al otro lado de la balanza y te pone misericordia. Entonces, Dios es misericordioso y es justo, pero tenemos que ir aprendiendo que Él es misericordioso cuando vos cometiste un error y te arrepentiste. Arrepentirse significa querer no volver a hacer o cometer el mismo error que ya cometiste antes. Entonces, eso es fundamental para ir entendiendo lo que vamos a ver un poquito más adelante de eso, si podemos nacer de nuevo 2 veces o 3 o 4 o 5.
Nacer de nuevo es una experiencia espiritual que lo haga, que significa que usted acepte a Cristo como su Salvador, que usted acepte a Cristo como el Mesías, que usted acepte a Cristo como su Señor, que usted acepte a Cristo como su Dios, en donde el Espíritu Santo le convence a usted de pecado. Entonces aquí hay algo fundamental. No es que usted por sus propios medios se da cuenta que usted está haciendo algo malo, sino ahí lo que hablamos, volvemos al tema de la predestinación. Por eso les digo que todo se enlaza. El Señor sabe que usted va a tener un corazón que se va a conquistar en el momento en que le va a señalar que lo que usted está haciendo es malo. Entonces el Espíritu Santo es el que viene adentro de usted y le empieza a decir, Marlene, eso está mal. Y le empieza a incomodar. Lo que hablaba la semana pasada de que ya lo rico no me sabe tan rico porque me incomoda. Bueno, eso es en las palabras ticas, lo que quiere decir que el Espíritu viene y nos dice, nos empieza a redarguir de pecado, a corregirnos. Y nos empieza a decir, al principio, cuando empieza esa relación del Espíritu Santo, nos empieza a decir, hey Randall, ¿Qué pasó? usted quería ir al cielo, ¿verdad? Sí. Pero el Espíritu le empieza a decir adentro, pero le tengo una noticia, usted todavía no está listo. Usted todavía no está listo para entrar ante la presencia del Señor. El Espíritu Santo mismo le empieza a hablar a usted, le empieza a decir, no estás listo, no podés. ¿Por qué? Porque si usted no está caminando en santidad, usted no puede estar ante la presencia del Señor. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo en usted es empezar a decirle, hey, chicos, chicas, tenés que empezar a cambiar esto, tenés que empezar a cambiar lo otro, y Él te va a ayudar, porque recordemos que estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es la esencia de Dios. Es Dios habitando dentro de usted y Él mismo le va a ayudar a corregir sus pecados. Pero eso sucede cuando el Señor encuentra, el Espíritu Santo entra en una persona cuando encuentra un corazón que esté dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Masi, un corazón dispuesto a qué es lo que anda buscando siempre el Señor. A seguirlo. A amarlo y a obedecerlo, a seguirlo exactamente. Un corazón dispuesto, y el Señor, como conoce todos los corazones, ¿verdad? El Señor humano lo hizo, y también nuestro Señor que está en los cielos, que es el mismo resucitado, conoce los corazones. Recordemos que cada vez que nosotros leemos los evangelios vemos que el Señor generalmente se adelantaba y sabía qué era lo que estaban pensando las personas. Es porque el Señor conoce el corazón de las personas. Muy bien. No hay puntos medios, como veíamos ahora. O estamos listos o no estamos listos. Por eso, cuando estamos listos, no tenemos duda y podemos decir, yo ya nací de nuevo. Podemos decir con certeza, yo soy santo. Yo no tengo duda de que he perdido mi salvación. No significa que no seamos pecadores, porque todos somos pecadores, y la palabra dice que aquel que diga que no peque miente y hace mentiroso a Dios, ¿cierto? Pero la santidad no se refiere, como lo vimos la semana pasada, a que no tenemos o que no estamos libres completamente de pecado. Lo que sí significa es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos corrige del pecado, que nos enseña lo que es malo y lo que es bueno. Y si nosotros tenemos todos nuestros sentidos alertas al Espíritu Santo, vamos a poder alejarnos de ese pecado, porque le vamos a entregar a Él el problema al que estamos enfrentando, la tentación a la que estamos enfrentando. Y ahí es donde nos volvemos en oración y ayuno y le decimos, Señor, sácame de esta. Para mí, en la carne, soy débil, ayúdame, sácame. Incluso, nos podemos equivocar, nos podemos resbalar. Y ahí es donde entra la gracia del Señor y la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Señor va a perdonar los errores que nosotros cometemos, pero ojo, los errores que cometemos. Una cosa es errar, otra cosa es pecar con alevosía. ¿Qué significa pecar con alevosía? Que yo planifiqué el pecado, que yo lo mantuve en mi mente y empecé a endurecer mi corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo empiezo a endurecer mi corazón? El Espíritu Santo, voy apagando el Espíritu Santo. Un corazón que ya es de piedra y no es de carne, no escucha al Espíritu Santo. Entonces, si yo mantengo mi pensamiento sobre el pecado, va a llegar el momento en que ya el Espíritu Santo, no oigo la voz del Espíritu Santo donde me dice que eso es malo, y ya yo no me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo malo. Ahí es donde podemos perder la salvación.
Un santo no significa que no se pueda equivocar. Un santo es una persona que constantemente está buscando la corrección del Señor para poder sobrevivir a lo que significa caminar en este mundo. Muy bien. Mucha gente tiene muchos criterios al respecto de lo que significa nacer de nuevo. Pero lo que nos debe importar es lo que diga la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Religiosamente, si tratáramos de entenderlo religiosamente, existen muchas formas en que las diversas religiones relacionadas al cristianismo enseñan lo que es el bautismo. Por ejemplo, en el catolicismo nos enseñan que cuando nacemos, por ejemplo en mi caso, como a los 2 meses me bautizaron, hicieron un fiestón, pachanga, grupos musicales y toda la cuestión, y Carlitos ni se acuerda nada. Pero eso es válido, ¿verdad? Su forma es, por medio de una vasijita de agua, te chorrean en la cabeza y te dicen, con toda, creo, y estoy seguro, con todas las buenas intenciones, este chiquito nació desde nuevo, desde pequeñito, y ya lo tomó y lo llenó el Espíritu Santo. Para mí eso me confronta mucho, porque yo fui bautizado muy jovencito, muy bebé. Y entonces yo me preguntaba, llegó un momento en mi vida en que yo empecé a preguntar, ¿por qué? Si yo fui separado, si fui santificado, si fui hecho de nuevo, ¿por qué pequé? Porque era pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento de mi vida, a los 30, 40, y yo me decía, ¿y ahora qué hago? Fui destituido. Carlitos, ahí para agregar. Porque, bueno, ahí, yo sé que Carlos también, yo fui muy católico. Cuando usted en el catolicismo lo bautiza, es para borrar una cosa que llama pecado original, para ellos, para la creencia católica. Nosotros, el catolicismo, el bautismo, que se toma en la confirmación. La confirmación porque ya usted está tomando una decisión humana, hasta cierto punto se piensa que hay un criterio de conocimiento de pecado. El detalle es que se hace como un requisito para... ¿Por qué? ¿Para qué? Para que si usted se quiere casar, pueda casarse cuando usted esté mayor, no por una decisión personal. Digamos, usted en la confirmación está tomando una decisión que es mentira, porque a mí me obligaban a ir a catequesis, a mí no me gustaba. Yo me confirmé a los 12 años. Ajá, yo me confirmé como a los 14, a los 15. Yo siento que se vuelve más que todo Ajá. tradición. Esa es la palabra, tradición. Es un rito tradicional. Lo quiere o se quiere vincular con el bautismo de Cristo, que fue el inicio del ministerio de Jesucristo, el simbolismo del bautismo de Cristo, porque Cristo no tenía nada que arrepentirse. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, más no pecó, pero Él lo hizo para mostrarnos, para marcarnos a nosotros una senda de cómo tenía que ser. El bautismo de nosotros es el inicio del ministerio cuando nosotros recibimos a Cristo, a la edad que sea. Vea que Él se bautizó a los 30, ¿verdad? Entonces, nosotros, ok, voy a ver un poquito nada más como para pecado original, ¿qué es? Ok, no es en específico, es la desobediencia, pero sí, pero ¿qué es lo que quiere decir la originalidad? Que nuestra simiente, que nuestro papá, originales por eso, nuestros orígenes, nuestro padre y nuestra madre pecaron, y su carne murió y se hizo corruptible. Entonces nosotros todos venimos con eso impreso, ¿por qué? Porque somos de carne y nuestra simiente es pecadora. Entonces, en el catolicismo hay una creencia de que nosotros, si somos bautizados y nos morimos, ya no nos vamos a perder. Que no vamos a ir al lugar de oscuridad que nos decían a nosotros antes. Simplemente eso es la creencia que existe, ¿verdad? Pero, a nosotros realmente lo único que nos quita el pecado, lo único es Cristo. Y realmente el nacer de nuevo no es ni en la confirma, porque eso es una simple tradición, ¿entiende? Sino que nosotros venimos a Cristo. A mí me impactan estas jovencitas que están aquí. Yo se lo he dicho a mi esposa, se lo he dicho a más de uno. Porque ustedes están viniendo aquí por una decisión personal, no porque sus papás las están mandando. Y yo las felicito y las animo a que sigan en eso. ¿Por qué? Porque como decía Carlos, hay muchos que en este momento andan en una pachanga. Pero a ustedes, el Espíritu Santo, porque posiblemente, como dice la palabra de Dios, desde antes de la creación del mundo, Dios las escogió. Pero hasta que ustedes son unas escogidas, son privilegiadas. Esa gracia las hace ustedes caminar. Ustedes ya han sido nacidas de nuevo en Cristo Jesús. Yo estoy convencido porque el Espíritu Santo
es el que las tiene aquí. Requisito que ustedes tienen que llegar a cumplir, bautizarse. Sí. ¿Por qué? Por obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y Él nos marcó un camino de esa forma. Yo a ver como ganas de decir algo. No soy yo el que quiere decir. Ah, bueno. No soy yo. ¿Por qué no planeamos un bautizo general para todo el grupo? Ya lo hemos estado hablando. Y gloria a Dios porque es confirmación. Es lo que te está poniendo el Espíritu Santo. Y me puedo bautizar de Vamos a nuevo. ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo ahora al final. Ya podemos ir al río allá donde Ronald abajo. Vamos a ponernos de acuerdo ahora al final, pero Está fácil el acceso y todo. a usted lo está tocando el Espíritu antes de que termine la prédica. La idea era que cuando termine la prédica todos tuviéramos ese convencimiento, pero gloria a Dios. Pero yo lo que quiero es más o menos sentar ese punto, digamos, de lo que es el pecado original, que realmente para el catolicismo, como doctrina, simplemente la confirmación se hace, porque yo recuerdo que mi mamá me decía, tiene que ir a catequesis. Vea que usted después, si se quiere casar, no lo casan. Entonces a uno le hicieron más o menos como sacar una licencia. Que usted tiene que estudiar el librito, que usted tiene que ir a presentar el examen y que usted después tiene que ir a hacer el examen de manejo. Si no, no tiene la licencia. Más o menos algo así a nosotros nos dijeron. No por una convicción personal. ¿Cómo yo voy a recibir lo que se llama en el catolicismo un sacramento? Que ellos lo llaman así. Si realmente en mi corazón no está recibir a Cristo Jesús. Dios tiene un momento justo para cada persona. Y ese momento, ese que ya nosotros muchos vivimos, y yo estoy seguro que ustedes ya lo vivieron, que es ese encuentro personal cara a cara con Cristo, donde nosotros nos enamoramos de Él, siendo pecadores, y seguimos siendo pecadores, decidimos entregarle nuestra vida y pedirle que nos ayude a vivir en santidad. Y entonces ya sí, nosotros ahora sí tomamos la decisión por obediencia y para declararle públicamente al mundo quiénes somos nuestro Cristo Jesús y cuál es nuestra identidad, entonces tomamos esa decisión. Así es. Realmente mencioné el tema religioso porque quiero que quede muy claro que el nacer de nuevo no es un tema religioso. No podemos verlo como un requisito. Y ojo, tampoco podemos verlo como una emoción. Y eso es lo que yo le pido al Señor acá. Que lo que aprendamos hoy no sea que genere simplemente una emoción, que salga de nuestra carne y que me diga yo quiero nacer de nuevo porque quiero ir al cielo. Debe ser algo más. Debe ser el Espíritu Santo dentro de usted, de cada uno de ustedes, diciéndoles, o yo ya nací de nuevo o no. Si no he nacido de nuevo, yo quiero nacer de nuevo. Porque yo quiero caminar con Cristo y quiero verlo. Quiero estar en su presencia el día que me toque. Ese es lo que significa realmente la experiencia espiritual de nacer de nuevo. Por eso les decía al principio, no es un tema físico, no es un tema de la carne, sino es un tema completamente espiritual. Debemos creer en lo más profundo de nuestro ser que Dios quiere, desea y anhela que todos nazcamos de nuevo para estar preparados para ir al cielo. Porque ahí es donde entra ese Padre bueno, ese Creador bueno, ese Dios perfecto, que quiere que todos los conozcamos de nuevo. Prácticamente vivimos hoy en una sociedad donde la oportunidad para que lo conozcamos está por todos lados. Si bien es cierto el enemigo, decimos que está por todos lados y el pecado está por todos lados, la palabra de Dios también está por todos lados. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre? Desde el principio el hombre se inclina hacia el lado del pecado y no hacia las cosas de Dios. Por eso, de nuevo, a mí me encanta que estén ustedes. Y yo al principio preguntaba, ¿por qué venían acá y se sacrificaban un sábado? Acá. Porque ese no es el común denominador de la mayoría de los hombres y mujeres de hoy en día. Se inclinan por todo lo del mundo y los olvidamos de Dios. ¿Por qué creen que el mundo está tan corrupto? ¿Por qué creen que los países tienen tantos problemas? Porque la misma iglesia de Cristo está en problemas. Hemos olvidado acercarnos al Señor. Y si un país tiene una iglesia enferma, el país, la sociedad también va a estar enferma. No lo digo yo, sino lo vemos en la palabra a través de las diferentes civilizaciones. Nosotros vivimos en una sociedad completa enferma, inclinada hacia el pecado, lo que hemos venido hablando las últimas semanas. Estamos viviendo épocas bíblicas y es una bendición que el Señor nos haya escogido para estar acá, en medio de todo el montón de distracciones que tenemos en el mundo, para poder recibir su palabra.
necesito que alguien me ayude leyendo Hebreos 9:27 para después pasar a Nicodemo. Y ahí es la importancia. ¿Por qué vamos a leer Hebreos 9:17? Muchos tal vez están preguntando, bueno, pero es que nacer de nuevo no es importante, tal vez, o es un requisito, o lo seguimos viendo desde un punto de vista religioso, pero Hebreos 9:27 creo que nos da una pista de por qué es importante nacer de nuevo. ¿Quién me ayuda? 9:27. Sí, señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ok. Ahí. Prácticamente la palabra, ¿qué es lo que dice ahí? Clarito, clarito, ahí no hay dudas. Morimos una sola vez en nuestra carne y después de eso tendremos juicio. ¿Qué significa juicio? Que van a agarrarnos y van a pasarnos lista de lo que hicimos. Ojo, que no se confunda que nos van a hablar por nuestras obras. Pero el Señor va a decir, te di la oportunidad aquella vez, aquel sábado, de que me conocieras, de que recibieras esto. Sin embargo, te levantaste después del culto el domingo y te fuiste para este otro lado, hiciste esto y esto y esto, y te olvidaste de mí. Fuiste a este campamento, me recibiste y después saliste y hiciste esto y esto y esto. Fuiste a misa el domingo, recibiste una palabra de bendición que te confrontó y te fuiste para la discoteca después a las 9 de la noche, regresaste hasta la madrugada y te emborrachaste y te olvidaste de esa palabra que te di. A eso es lo que se refiere. Moriremos una vez en la carne y después vendrá juicio. El Señor nos va a llamar a juicio y nos va a decir, porque el Señor nos lo va a decir, yo te di la oportunidad. Estas y estas veces. Y siempre me negaste. Por emoción me aceptaste un ratico, pero después te olvidaste de mí. Y yo añoraba que fuéramos un matrimonio. Yo quería que camináramos juntos. Yo quería que nos habláramos al anochecer y al atardecer y durante todo el día. Ese es el Señor. Entonces, nacer de nuevo se vuelve importante, porque es la manera en que nosotros nos vamos a aceptar y nos vamos a acercar al Señor. Randall, porfa, vámonos y todos, porfa, acompáñenos leyendo Juan 3, del 1 al 15, que es la historia de Nicodemo que nos hablaba Randall. Dice así. ¿Juan qué? Juan 3. Me dicen cuando están para que todo me... ¿Listo? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les dijo la palabra? ¿Alguien le dijo algo? ¿Alguien le tocó el espíritu ahorita y le dijo algo? ¿Alguien quiere? Bueno, vamos a despedazarla, vamos a tratar de masticarla, y por favor, si tienen dudas o comentarios, levanten la mano porque este es el momento. Empieza el pasaje hablándonos de un fariseo influyente. Dice que era un principal entre los judíos. Eso significa que era una persona que tenía un cargo de importancia, no solo políticamente hablando, porque recordemos que esa era una sociedad política y religiosa al mismo tiempo. Entonces era una persona que era influyente políticamente y una persona que también era religiosamente influyente. Además habla de que es un gran conocedor de la palabra, como decía Randall hace un momento. Una persona, imagínense, en verdad, un sacerdote, un religioso, un pastor de la época que tenía gran conocimiento de la palabra de Dios, escabulléndose por las noches, en una noche, y yo me lo imagino, me gusta imaginarme siempre cuando leo los evangelios, qué es lo que está pasando. Entonces yo me imagino al fariseo, ¿verdad? Con su traje, ¿verdad? Como vestían todos ellos, pero escabullido en la noche, ¿verdad? Escondiéndose para llegar donde el Señor. ¿Qué nos dice eso? Que él estaba inquietado. Y se ve donde él le habla y le dice, maestro, rabí. Reconocer a una persona como maestro es algo bastante alto en el Israel de la época. Porque recordemos que ellos estaban envueltos en una sociedad muy religiosa. Por eso no pudieron discernir que Cristo, que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías, por la religiosidad que había en ellos. Casualidad si se parece a la época de hoy, ¿verdad? ¿Puedo tirarles un pedazo de carne? Sí, dire. Para que lo estudien. Dele. Vean, necesito que la escudriñen, no se queden con lo que yo voy a decir, porque es para que esto es para la semana. ¿Por qué Cristo le hablaba por parábolas a los fariseos? Y después tenía que venir y explicarle a los discípulos, porque ellos tampoco entendían, porque no tenían Espíritu Santo. Esa es una de las preguntas, y quiero que la contesten. La otra semana es de tarea. Y la otra pregunta es... Puedo contestar ya y usted me dice si está bien o no, porque posiblemente sea lo que voy a contestar la otra semana. O sea, para corregirla. Y posiblemente, ¿por qué? O si creen ustedes que Dios manda gente para salvación, y hay gente que definitivamente no se va a salvar. ¿Y si se respondo ya? Ahí se las dejo, para que lo estudien, porque es un tema que tienen que estudiar. Ajá. No podemos decir ¿Ah? que no es. Sí, pero yo creo que es un tema profundo y vale la pena. Parábola es que él le hablaba en escondido, era secreto, con simbologías. Cuando le dijo a los fariseos, bueno, que él predicó sobre la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, que le dijo que había un hijo que se había ido y el padre le había entregado la herencia. Los fariseos que eran los maestros, esos escribas sabios que conocían la Torá, era lo que ellos estudiaban, lo que era el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían así, al de ellos, todas de memoria, se las sabían de memoria y no podían entender eso. Por eso dice que él levantó lo más vil para avergonzar a los más sabios en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué Cristo no quiso que los fariseos entendieran? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente, ¿será que todos somos hijos de Dios? ¿Será que todos somos hijos de Dios como nos han enseñado en algunos otros lugares? ¿O será que simple y sencillamente... Porque en ese momento eran impuros y no conocían de Dios, sino que conocían de otra religión? Bueno, esa es una respuesta, dejémosla para la otra semana. Ajá, ahí hay una respuesta, traigan la puntada. Es un tema muy profundo. Parábolas es explicar algo a través de una historia, que no necesariamente es real, ¿verdad? O sea, es muy diferente que yo te diga, me corté la pierna, había una vez un caballito que era muy juguetón y de repente fue y se brincó la cerca y entonces se le hizo una herida o lo tuvieron que coser, no sé.
Por ponerle un ejemplo. Pero o que sea, caballito era desobediente porque resulta que el dueño lo tenía amarrado y él se soltaba. Más o menos así era lo que Es hacía como para Cristo. que quede un mensaje. Para que alguien... Exacto, es como cuando usted pequeño le cuenta un cuento y su papá o su mamá le dice al final, ¿cuál fue la moralidad? Ese tema es la respuesta de la... O sea, la respuesta se la estamos dando ahí. ajá. Ok, eso es como para ocultar una verdad. Estúdienlo en esta semana. Es un tema. La segunda pregunta, Hermoso. ¿cuál era? Es que Pero no por me favor olvidó. envíen la pregunta en el grupo porque Ajá. se Yo me va la a olvidar. mando. Yo me comprometo. Yo la mando. Sí, es que mi ¿Usted está en cabeza... el grupo? Para- Sí. Entonces le tocará el tema entonces, ¿sabes? No, más bien va a poner, pero podemos hacer un ratico como Sí. un paréntesis. Como para... Paréntesis. un paréntesis. Una Un continuación. pequeñito. Ok. Bueno, eso estuvo muy bonito. ¿Por qué el Señor nos hablaba en parábolas y si todos somos hijos de Dios? Es decir, que hay algunos que están predestinados para ser hijos de Dios y otros para salvación y no salvación. Esas son las dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes conforme a la palabra del Señor? Ojalá lo estudien, lo escudriñen, ¿verdad? Pues esa es la idea. Y que no falten, ¿verdad? Anda ahí. Usted tiene que mandar respuestas, yo las leo. Ok, muy bien. Entonces nos imaginamos a David llegando a escondidas y entonces el maestro le dice y lo reconoce. Carlos, y es curioso porque se fue de noche, como así, a Él escondidas. se fue a escondidas. Iba oculto, Él ¿verdad? iba oculto. ¿Por qué? Entendamos el contexto. Nicodemo era de la alta sociedad religiosa y Cristo era un predicador de las calles. Imagínenselo así. Ellos no habían reconocido a Cristo en ese momento. De hecho, este es el principio del Evangelio. Ni siquiera Cristo se había dicho quién era o había manifestado quién era Él. Todavía eso era secreto. Él era un predicador de las calles. Él andaba hablando de la palabra en las calles. Si bien es cierto, ya la gente lo seguía, él era un predicador de las calles. Entonces, este hombre todo popov y todo religioso, este pastor de la época, dice, no, pero es que lo que está haciendo este hombre no lo puede hacer cualquier hombre, tiene que venir de Dios. Y por eso se fue a escondidas, para que nadie lo viera, a buscar, para preguntarle. Y en el 2 vemos donde él lo reconoce, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué son las señales que estaba haciendo el Señor hasta ese momento, chicos? Hemos venido hablando las semanas anteriores, principalmente a partir de la prédica de Randall, de los ministerios y los dones. ¿Qué son esas señales que hace el Señor? De todos los milagros que había hecho. Sanación de enfermos, Multiplicó los panes y el vino. Los peces. multiplicó los Sí, peces, los peces. pero también el vino en las bodas. Todo. Liberó, estaba liberando el Hay demonio. tantos temas. Resucitó muertos, Levantó a Lázaro. levantó a Lázaro. Todas esas señales, y aquí faltaban todavía pasar muchas cosas de nuevo porque estaba empezando el Evangelio, pero ya le estaban reconociendo sus obras. Y dice, nadie hace estas obras si no está Dios con él. Voy a aprovechar para volver a hacer una cuñita con el tema de los dones que tenemos que terminar y con el tema de los ministerios. Más adelante, el Señor nos enseña a todos los discípulos que nosotros haremos incluso obras más grandes que las que Él hizo, porque Él va a estar con nosotros cada uno de los días. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Entonces, parte de nacer de nuevo es empezar a creer que usted es un hijo de Dios, que Dios está en usted y que usted puede hacer grandes obras, que cuando usted ponga las manos sobre un enfermo, ese enfermo se va a sanar. ¿Quién cree en este momento que puede sanar a un enfermo con ponerle las manos y orar con fe? Dígame, ¿quién puede sanar de los que estamos aquí un enfermo? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí, si hemos recibido el llamado, si hemos nacido de nuevo o vamos a nacer de nuevo, lo podemos hacer. ¿Están hablando ahí? Todos podemos sacar demonios. No es algo exclusivo de Randall, no es algo exclusivo de David, de Marlon, de Carlos. Todos. No importa la edad que usted tenga. Si el Señor lo está buscando, Él le va a dar la autoridad, el poder y la certeza de que usted lo puede hacer. Ahora, el enemigo va a venir en el camino y le va a empezar a decir, no, usted está muy joven. No, usted no se lo merece. Usted falla en esto, usted hace lo otro. Pero parte del nacer de nuevo es tener esa certeza en su corazón de que Cristo, de que el Espíritu Santo, que es el Señor, habita en usted.
y que nada ni nadie puede quitarle las promesas que el Señor le da. Y la más grande de esas promesas es la vida eterna, y es lo que vamos a ver. Se volvió Jesús en el 3, seguimos ahí en Juan 3, y le dice: de cierto te digo. Cuando ustedes lean los evangelios y siempre que vean que Cristo dice de cierto les digo, es que Cristo está siendo enfático. O sea, le está diciendo sin ninguna duda, Nicodemo, es así, ni lo dudes, es así, no hay opciones, no hay ni puntos medios, es así, punto. Entonces imagínense a Cristo diciéndole a Nicodemo, o nace o nace. Hombre, entienda. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda, sin excepción, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se vuelve y le dice, porque recuerden que como decía Randall, no estaba la gracia, no tenía el Espíritu Santo de él. Entonces yo me imagino a Nicodemo imaginándose él con, no sé, 50 años, 60 años, con ese tamañote, volviendo a entrar en el vientre de su madre. Una madre muerta. Yo me lo imagino él imaginándose eso, porque dice el Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Usted se imagina mi mamá? Yo estaba pensando en eso. Pero imagínense a Nicodemo imaginándose eso, ¿verdad? Dios hablándole. Como había haciéndole de oídos. Sí, ahí. Porque David estaba analizando cómo se volvió a meter. No, ni lo piense porque después sufre con solo pensar. Imagínense a ese hombre imaginándose eso. Y tiene que haberse imaginado porque se lo dijo al Señor. Él reconocía que el que tenía al frente venía de Dios. Pero si se lo dijo fue porque se lo imaginó, porque en su mente no pudo concebir otra forma cuando él le dijo algo que nadie había escuchado. Y le estaba hablando en parábolas, Carlos. Sí. Y nadie, en esa época nadie había escuchado eso. Porque el Señor le estaba dando a él la primicia de la recomendación que nos iba a hacer a nosotros. Porque el nacer de nuevo es para nosotros, los que vivimos en la época de la gracia. El Señor le estaba hablando a Nicodemo para que entendiera Iván, para que entendiera Génesis, para que entendiéramos todos los que estamos aquí, desde el momento en que Él partió al cielo y envió el Espíritu Santo, hasta el día de hoy. Entonces se volvió Jesús otra vez, y ya me lo imagino medio chiva, ¿verdad? Le vuelve a decir, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, imagínense a un predicador de la calle, imagínense a alguien predicando en el parque y que pase el pastor más popov que conocemos, o el sacerdote más popov que conocemos, y que pase y se ponga a conversar, y el predicadorcito de la calle, ¿verdad? El humilde, se vuelve y le diga, usted conoce mucho, pero no va a entrar al reino de los cielos. Porque prácticamente el Señor le está diciendo, el que no nace de nuevo, no va a entrar al reino de los cielos. Él no había entendido lo que era nacer de nuevo. Pero prácticamente lo que le está diciendo el Señor es, no entrará en el reino de los cielos. Cuando el Señor habla de que tenemos que nacer en agua y tenemos que nacer en espíritu, nos está diciendo que tenemos el nacimiento de agua se refiere al bautismo físico. Y para eso tenemos que entender que no es un acto religioso, pero es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque es el simbolismo con el cual yo voy a llegar ante la presencia del Señor y le voy a decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que yo era, te entrego mis pecados, te entrego mi maldad, te entrego todos mis fallos, para que tú los agarres y los claves en la cruz, donde yo te sacrifiqué, y los dejes a mí ahí, para que me hagas nacer de nuevo. Entonces, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sos salvo por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué? Les pregunto, ¿y el bautismo no es una obra? Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa cita bíblica? Si el bautismo es una obra. El problema es este. Hay mucha gente que confía que porque se bautizó, ya es salva. Y está equivocada. Porque el bautismo nosotros lo realizamos por obediencia.
y por amor a Cristo, y estamos dando una señal pública de que estamos iniciando nuestro ministerio. ¿Cuál ministerio? Ese que llama mucha gente que nosotros somos locos porque ponemos las manos y hay gente que descansa en el Espíritu Santo. Porque vamos y oramos por un endemoniado y es libre. Porque vamos y oramos por un enfermo y es sano. Les tengo una noticia a todos también aquí, para cada uno de nosotros. Si ya somos bautizados y no estamos haciendo eso, hay que revisar. Porque Cristo inició su ministerio bautizándose, pero de ahí en adelante vinieron las señales que Él hizo. Así es. Así que Así es. a nosotros lo que nos Y lo toca que es está diciendo Randall no es porque lo diga Randall, el Señor lo dijo aquí, lo dijo en el 5, el que no es nacido de agua y de espíritu. De nuevo, para entender el simbolismo de nuevo, yo entro al agua. Cuando el hombre que entra al agua, en el río o en la pileta, entra al agua y se sumerge en el agua, está simbólicamente en las aguas entregando todo eso que lo tenía atado al mundo, todas esas cadenas, todo lo está dejando en la cruz. Cuando el hombre se levanta del agua, significa que es un hombre nuevo, que todo quedó atrás y se lo llevó el agua. Eso es lo que significa ese es el simbolismo del bautismo. Pero el Señor especifica, es necesario que naciere de agua y del Espíritu. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Viene Espíritu en mayúscula, para que entendamos de qué es el Espíritu Santo. No es, yo no nazco de nuevo porque a mí me emocionó nacer de nuevo. Porque qué bonito, o por miedo. Porque dice ahí que si no me bautizo, no voy a ir al cielo. Entonces yo voy y me bautizo para no correr el riesgo. No, el Espíritu Santo tiene que empezar a actuar en usted y traer una convicción de pecado, de maldad en usted, que lo haga usted querer nacer de nuevo. Que sea usted, cuando va a hacer ese acto simbólico en el agua, usted lo haga entregándole a conciencia su vida al Señor, con el deseo de nacer de nuevo y empezar su ministerio, para saber que usted vino aquí a la tierra para cumplir un propósito. ¿Y para qué necesita el Espíritu Santo una persona que no está dispuesta a hacer la obra de Cristo? ¿Para qué? ¿Para vanagloria personal? No, no. El Espíritu Santo está hecho para el soldadito que se decidió levantarse, ponerse los zapaticos y irse a la guerra. Porque el Espíritu Santo no va a estar en una persona solo por decoración, no. No es un accesorio más. Es algo que lo utiliza, es el poder que Dios le da al siervo, al guerrero. El Espíritu Santo no nos va a hacer nacer de nuevo para seguir viniendo aquí los sábados nada más a engordarse. Y engordarse, y engordarse, y engordarse. Oiga, Mario, no espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. El Espíritu Santo no lo va a hacer a usted nacer de nuevo nada más para que los domingos vaya al culto o vaya a misa de 6, reciba la palabra y continúe todos los días de su vida haciendo lo mismo que siempre ha hecho. Ahí es cuando usted se da cuenta si usted nació de nuevo realmente o no nació de nuevo. Cuando usted empieza a ver cambios dentro de usted. Continúa diciendo el Señor, dice, no te maravilles de lo que te digo. Es decir, no te imagines cosas raras. Os es necesario nacer de nuevo. Punto. Tercera vez que lo afirma. Es necesario saber de nuevo. ¿Quién lo dijo? No lo dice Carlos, no lo dice ni siquiera un apóstol, lo dice Jesús. 3 veces es necesario nacer de nuevo. Y aquí viene algo maravilloso. En el 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo vuelvo a leer despacio. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo en ese versículo? ¿Alguien lo entendió? ¿Qué nos quiere decir? Que entender lo que es nacer de nuevo no lo podemos entender con nuestra mente, que no lo podemos ver, que no es un acto religioso, que ni siquiera es el acto de meterse en el agua, que es un acto del Espíritu que nadie puede ver, que es un acto espiritual que tiene que ser guiado completamente por el Espíritu Santo, donde usted se vuelve al Señor y le entrega su vida al Señor, donde usted le dice al Señor, tómame, lléname, satúrame, úsame, cámbiame, transfórmame.
porque yo te amo, porque yo quiero estar contigo. Eso es lo que dice el Señor. Eso, por ejemplo, es una parábola que el Señor escribe de una manera, o dice, habla de una manera, para que no todo el mundo la pueda ¿Quién por entender. el Nicodemo quedó flotando ahí? Sí, a mí me costó entenderlo un montón. Yo tuve que leerla en un montón de versiones, hasta en inglés buscaba, porque yo no entendía. Cuando yo la primera vez que leí esto, yo decía, ¿pero a qué se refiere con esto el Señor? ¿A qué se refiere? Es que, vean lo complicado. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie lo puede explicar realmente. Si no tenés el Espíritu Santo dentro de vos, no lo puedes entender. Y hoy yo le oro al Señor en este momento que lo que estamos hablando, que cada una de las personas que estamos aquí tengan entendimiento de lo que estamos hablando. Porque al principio les decía, esto no es un tema de la carne, sino es un tema espiritual. Esto es comida sólida. Y van a entenderlo solo aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Así que si ustedes están entendiendo lo que el Señor nos está diciendo ahorita a través de la palabra, denle honra y gloria al Señor, porque Él se ha fijado en usted, cada uno de nosotros, para enseñarnos y mostrarnos lo que significa el nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió y Jesús y le dijo, eres tú un maestro de Israel y no sabes esto. Imagínense de nuevo el predicador de la calle diciéndole, usted no se para ahí a hablarle a 10,000 personas o a 100 o a 1,000 y todos le hacen caso porque no entiende lo que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Y vuelve a decir, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerías si os dijera las cosas celestiales? ¿Qué significa esto? No, esto es confirmación de lo que el Señor nos está hablando. Es un tema completamente espiritual. El nacer de nuevo es un tema espiritual. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Para poder entender de una manera gráfica qué es nacer de nuevo, vamos aquí para que todos vean. Bueno, póngase aquí, para que todos vean. Tenemos que entender cuál es la configuración original del ser humano. Vamos a tratar de explicar en ese cuadrito cómo fue que Dios nos diseñó, para poder entender qué es lo que significa nacer de nuevo. Esta bolita de acá se llama Adán. Fue el hombre original. Y Dios lo diseñó como un ser tripartito. Un ser que tiene un cuerpo, un ser que tiene un alma y un ser que tiene su espíritu en minúscula. El soplo de Dios que le dio vida. ¿Qué es el alma? Por ejemplo, para los más nuevos, yo no tenía planeado explicarlo, pero probablemente muchos se preguntarán qué es el alma. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre cuerpo y alma? Los más nuevos, chicas, ¿qué importa? Los más viejos. Yo no soy viejo. El alma está enlazada al cuerpo físico, que es la carne, pero es la parte del ser humano que alberga las emociones y los sentimientos. Generalmente, esta parte de acá, el alma, es la parte más débil del ser humano. Y como tenemos un enemigo que conoce a la perfección la creación, él sabe por dónde atacarnos a nosotros. Entonces probablemente el enemigo lo va a empezar a atacar a usted en este ámbito, en esta parte. Muchas veces, o muy pocas veces, muy raras veces lo va a atacar en el ámbito físico. Le va a traer enfermedades, otra serie de cosas. La batalla de todos los días principalmente se da en esta parte. Él lo va a empezar a atacar en el alma porque es el punto débil suyo. Entonces él va a empezar a mandarle lo que llaman los dardos de fuego al enemigo y va a empezar a decirle, esto que están hablando no es cierto. No entienda, o usted no se lo merece, o lo empieza a deprimir, a meter todo ese montón de ideas. Pero bueno, esa es la configuración original del hombre. Un espíritu, un alma y un cuerpo. Originalmente estábamos hechos así. Cuando Randall, eso lo vemos en Génesis 1:26, cuando el Señor dice, nos creó a semejanza, tal. Randall hace un rato nos habló de la simiente. La simiente significa la semilla. En Génesis 3:15 vamos a encontrar, para el que lo quiera leer después, la primera profecía que aparece en la Biblia, donde Dios, después de que el hombre desobedeció, le dice a la serpiente
que la simiente suya, la semilla suya, será vencida por la semilla de la mujer. Y ahorita les voy a explicar qué significa eso. Que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de su simiente. La cabeza, ¿qué es lo que pasa a una serpiente cuando le aplastan la cabeza? La parte más débil de la serpiente se muere. Se muere. Y dice, tu simiente, la simiente de Satanás, lo morderá en el calcañar, es decir, en esta parte. Es decir, la serpiente siempre nos va a atacar, pero el hijo de la mujer te va a matar. Pero ahí nos está hablando de semillas. Y lo que nosotros debemos entender es que en el momento en que nosotros desobedecimos, o nuestro padre original, Adán, desobedeció, el Señor, dentro del castigo a la humanidad y la destitución del hombre del Edén, permitió que Satanás sembrara dentro de nosotros una semilla en nuestro ADN, en nuestra genética, que se llama la semilla del pecado, el pecado original. Todo hombre y toda mujer que nace a partir de ese momento de la relación sexual entre un hombre y una mujer, nace con este gen del pecado, con esta semilla del pecado. Todo hombre y toda mujer, qué bebé más bonito, qué bebé más hermoso, sí, hay inocencia, pero debemos comprender de que todos, absolutamente todos, nacemos con ese gen del pecado. Es parte de la configuración del hombre después de la desobediencia original del castigo del hombre. Era necesario, para que se cumpliera esta profecía, que viniera un hombre, hijo de una mujer, para liberarnos de esa semilla del pecado. Pero ese hombre no podía ser igual a usted y a mí. No solo porque no somos tan agraciados, sino que porque tenía que ser un hombre especial. ¿Qué pasa? Algunas veces, y se los dejo ahí el versículo, Lucas 1 del 26 al 35, nos habla del anunciamiento de la venida de Jesús a María. Y es hermosísimo de leer, cuando el ángel viene y le dice a María que eres elegida de entre todas las mujeres, ¿verdad? Todas las bendiciones. O sea, imagínense un ángel del Señor que les venga a decir a ustedes que te ha elegido y que eres única entre todos los otros seres humanos y que has sido escogida para que Dios se haga hombre dentro de tu vientre. Pero ¿por qué era necesario que María fuera virgen? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué era necesario? Porque ahí estaba José, era su prometido, y un hombre bueno, también un hombre de Dios. Pero ¿por qué Jesús no podía nacer de la relación entre José y María? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Porque nacería con pecado. Exacto, porque si él hubiera nacido de la relación entre un hombre y la mujer, hubiera nacido un hombre como todos nosotros. Ahí se rompió la maldición. La única manera de que alguien naciera sin la semilla del pecado era que fuera impregnado por el mismo Dios. Y eso lo leemos precisamente en Lucas 1 del 26 al 35. Léanlo, porque es hermoso, es hermoso. No sé si quieren leerlo, pero ya se me ha sido muy largo, se los dejo de tarea. Lucas 1 del 26 al 35 nos habla de esa concepción, de ese hombre que viene lleno del Espíritu Santo. Somos diferentes. Si bien es cierto, nosotros ahora somos hijos de Dios, en el momento en que nosotros nacimos diferentes al Señor. Nosotros nacimos con la simiente de Satanás. Él venía con la simiente de Dios, él mismo era Dios. Y era necesario que él viniera así, para que en su carne pudiera demostrarle a la humanidad que se podía vivir sin pecado, pero sin estar ligado a las ataduras de Satanás. Porque en el momento en que nosotros decidimos desobedecer a Dios, nos encadenamos a Satanás. Nos hicimos hijos de Satanás, muy duro. Nos hicimos hijos de pecado. O sea, Jesús nació sin libre albedrío. Jesús nació siendo hijo, por eso dice precisamente en Lucas, y le llamarán el Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros le llamamos el primogénito? ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero. El que rompe vientre, el primero. El primer hijo.
Pero si se dice primero, es que hay más. Yo le tengo una noticia. Usted, yo, también somos hijos de Dios. En el momento en que lo aceptamos y nacimos de nuevo. Pero para que eso pasara, tenía que suceder el milagro de la gracia. El Señor los reconoció a ustedes desde antes de la creación del universo. Vio el corazón que estaba en Pamela. Vio el corazón que estaba en Randall. Vio tu corazón y dijo: yo sé que ella, cuando me conozca, me va a amar. Yo sé que me va a obedecer en todo lo que yo le diga. El Señor conoce los corazones, sabe quién es cada uno de nosotros. Y entonces el Señor dice: yo a Ivania la voy a operar. Yo sé que ese es el ADN con que nació. Pero le voy a enviar mi Espíritu Santo y va a empezar un proceso donde Él va a empezar. Él, no es porque usted pueda hacerlo, sino solo Él va a empezar a arrancar esa semilla del pecado. Y usted va a empezar un proceso de transformación en su vida, donde usted va a volver a ser como Dios lo hizo al principio. Va a ser similar a nuestro amado Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Usted va a convertirse en un hijo. Usted va a convertirse en un hijo de Dios. Y para que esto pase, para que esa operación suceda, usted tiene que nacer de nuevo. No lo dije yo, sino lo acabamos de leer, el Señor lo confirmó 3 veces. Y entonces ahora yo le pregunto, ¿estamos seguros de que ya nacemos de nuevo? El Señor está poniendo en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Alguien que me ayude buscando 1 Corintios 15:45, por favor. Ya casi terminamos. Corintios 15:35. 15:45. 1 Corintios 15:45. Yo lo tengo por aquí. Dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Okay. El postrer Adán, ahí lo que nos habla 1 Corintios 1:45, es de Jesús. Es de este Jesús. Nos está dando, y ese es el versículo que confirma esto que les estoy explicando gráficamente. Nos está diciendo de que el postrer Adán se refiere a Jesús. Y dice, el primer espíritu nació como un alma viviente, pero el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, nació del Espíritu. De la misma manera, Él nació así desde su concepción. Nosotros no podemos nacer así, porque todavía estamos bajo el yugo del pecado original. Pero la oportunidad que nos da Dios a todos es que volvamos a nacer. Esa es la oportunidad, ese es el mensaje de salvación que nos da el Señor. La oportunidad de nacer de nuevo como hijos de Dios en esta tierra. Porque después de nuestra primera muerte, chicos, es demasiado tarde. No vamos a poder nacer de nuevo. Nosotros vamos a ver, por eso hablamos hace un rato de que la fe es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Carlos, yo puedo explicar eso con un versículo aquí. Apocalipsis 20:12. Hay una segunda muerte también. Pero ya después de la primera no hay nada que hacer. Y dice así: y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Pero nosotros nos han hablado del libro de la vida. Y dice así: los libros fueron abiertos. Dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Quiénes están ahí escritos? Los hijos de Dios, los que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y dice que el nombre de esas personas está en ese libro. Dice:
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras, dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellas, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego y de lava que arde, que esa es la muerte segunda. Y todas las personas que no estén inscritas en el libro de la vida van ahí, en ese lago de fuego, con la muerte y con el Hades. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Me puedes hacer la cita otra vez? Apocalipsis 20, 12 al 15. Bueno, dicen que por obra no vamos a ser salvos, pero ahí dice que según nuestras obras vamos a ser juiciados. Los que no estén en el libro de la vida. Los que no están en el libro. El que no haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador Así será su castigo. va a ser juzgado por sus obras. Pero dicen que fe sin obras es muerta. Una salvación genuina trae obras, ¿Y qué pero son? no se va a salvar por las obras. Lo único que salva es la sangre de Cristo. ¿Y qué son las obras? Que le habla para Las los buenas nacidos de acciones nuevo. que usted hizo. Muy sencillo, por sus frutos No. los conoceréis. Es cumplir el gran mandamiento que nos dio el Señor. Si usted se pone a ver, David, habla que se abrió el libro grande, es donde están inscritos los nombres de las personas que aceptaron a Cristo. Todos los que son lavados por la sangre del Cordero. Dice que los libros pequeños, ¿por qué? Porque hay dos tipos de libros. Los libros pequeños, dice que ahí estaban escritas las obras de quienes, de las personas que no estaban inscritos en el libro de la vida, que van a ser lanzados al lago de fuego y de lava que arde, que esa es la muerte segunda, y esa es la muerte eterna verdaderamente, porque en este momento nadie ha recibido castigo, no hay nadie en el infierno, nadie, hasta que Cristo venga nuevamente, y cuando nosotros vayamos a recibir juicio, el infierno va a existir. Nadie está en el infierno en este momento. El único verdaderamente confirmado que tiene el boleto de condenación se llama Satanás. Voy a leerlo otra vez para que les quede bien claro. Escuchen bien. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Habla de varios libros, ¿verdad? Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ok, ¿por qué separa la muerte y el Hades y el mar? Porque mar no es lo que nosotros conocemos por mar. Mar quiere decir multitudes. Está hablando de la gente que no ha muerto físicamente. Está hablando de la tierra, de todas las personas que están vivas en pecado, que no aceptaron a Cristo. Dice, y el Hades entregaron los muertos que había en él, y ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde. O sea, está separando la gente que está inscrita en el libro de la vida, está separándolos. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ese fue juzgado por sus actos. Pero dice, los que se hallaron inscritos en el libro de la vida no fueron lanzados al lago de fuego y de lava que arde. Y yo le invito a que estudie todo lo que es Apocalipsis 20 en adelante, y digamos del 1 al 15. Es precioso. Y ahí te voy a hablar de los 1000 años, del gran juicio ante el trono blanco, que es realmente lo que va a suceder cuando nosotros estamos delante de Dios parados. Todos, aquí está, es ineludible. Todos vamos a estar parados enfrente del Señor. ¿Ustedes se imaginan que usted algún día va a estar parado enfrente de Dios? Y que si usted no... o sea, es irremediable. A mí me emociona pensar en eso. Vamos a llegar a ver a Dios. Y si usted no está inscrito en el libro de la vida, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que fueron ¿para qué Dios pone libros pequeños, diferentes? Porque ahí están las obras de las personas que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador.
ahí están las obras y van a ser juzgados según sus obras. Pero el que se halló escrito en el libro de la vida Ya tiene el boleto. está sellado por Cristo. Recuerde que aprendimos que las aras de la salvación es el Espíritu Santo. Y una persona que recibe el Espíritu Santo, y le voy a terminar de contestar a Alicia la pregunta que ella hizo antes. Una persona que tiene el Espíritu Santo no se puede devolver porque el pecado le duele. Entonces, no es posible para una persona que verdaderamente haya recibido el Espíritu Santo blasfemar. Porque dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted conoce el Espíritu Santo verdaderamente, no es posible que usted blasfeme, porque usted no va, su corazón, el Espíritu Santo no le va a permitir hacer eso. Pero hay personas que van a haber llegado y se van a haber llamado hijos de Dios y van a blasfemar del Espíritu Santo. Y la respuesta que ustedes tienen que responder la otra semana es parte de eso, pues que ustedes tienen que estudiar y que tienen que buscar, porque no es posible que un hijo de Dios se pierda. Si verdaderamente aceptó a Cristo, no se va a perder. Eso que nos dice Randall, lo confirmamos en Juan 5:24, y probablemente ya a estas alturas, si vamos cerrando, porque se nos hace más largo de lo normal, pero lo rico de esto es que todos participamos. Y eso me llena a mí de gozo, porque en el momento que todos empezamos a participar así, yo me doy cuenta de que estamos aprendiendo, de que la semilla que envía el Espíritu Santo en nosotros está calando, está implantándose en nuestros corazones. Juan 5:24 dice, confirmando lo que Randall acaba de leer y que le puso el Espíritu también: de cierto os digo, dice el Señor, de nuevo, confirmación, sin excepción, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, que cree a Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, no se abrirán los libros pequeños, porque ha pasado de la muerte a la vida. Lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, usted quiere saber qué tiene que hacer. Si usted no tiene seguridad, usted no ha nacido de nuevo, ¿qué tiene que hacer para nacer de nuevo? Le recomiendo que se lea Hechos 8 del 26 al 40. Ahí nos habla, parafraseando y resumidamente, de un hombre, un etíope de la realeza, un servidor público, que iba leyendo las escrituras y el Espíritu Santo manda a un discípulo a bautizarlo. Y entonces el discípulo, donde lo escucha leyendo, le dice que si él entendía lo que estaba leyendo. Entonces el etíope le dice, no, yo qué voy a entender si nadie me explica, si nadie me ha enseñado. Y entonces le empieza a preguntar el etíope que si lo que hablaba Isaías, que estaba profetizando al Mesías, que si lo que estaba hablando Isaías era sobre él mismo o si otro que iba a devenir. Entonces aprovechó el discípulo para empezar a predicarle del Evangelio de Cristo. Ya Cristo ya había resucitado y había ascendido al cielo. Estamos en Hechos a los Apóstoles. Y entonces en el camino el etíope creyó. Entonces le dice, ¿qué tengo que hacer? Y entonces se vuelve el discípulo y le dice, tienes que creer. Tienes que creer. No solo querer, tienes que creer en él. Entonces sí, yo creo. Entonces se bajaron y fue y lo bautizó en... Sí, él dice que impide que yo sea bautizado en este momento. Cuando escuchen la palabra eunuco, que es un eunuco etíope, dice que es un castrado. Los eunucos eran gente que les servía al rey, cuidaban las esposas de los reyes, entonces los castraban porque no se jalaran torta con las esposas de los reyes. Ok, entonces para cerrar, eso yo quería que lo leyéramos, pero se nos hizo demasiado largo, se los dejo de tarea, ahora les mando los versículos. Antes, algunas notas que tomé. Antes estábamos separados de Dios, estábamos separados de Cristo. Ahora nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, porque Dios y solo Él nos hace salvos. Hemos sido sellados, los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados como hijos de Dios. Nos selló con su presencia en nosotros, con su Espíritu que mora dentro de usted y de mí. No a ratitos, no cuando yo vengo a recibir la palabra, no cuando voy a un culto, cuando voy a misa. Todo
el día, todos los días. Usted se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y nos selló con su presencia para que ninguna voz ajena nos haga dudar de la gracia ni de su redención. En el camino va a venir muchas voces, en diferentes formas, muchas personas que lo van a hacer dudar, pero usted va a tener la certeza de que lo que Dios le prometió es cierto. Si usted tiene dudas en usted, es porque usted todavía no ha nacido de nuevo y aún no está salvo. Pregúntese, si tiene dudas, pregúntese su salvación. Recuerde que estábamos hablando del Espíritu de Dios y Él le da convicción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y si Él está, y usted tiene la fe y la certeza de que Él está ahí, Él le va a decir lo que es bueno y está malo, y Él le va a dar confirmación de que usted ha sido hecho hijo de Dios. Romanos 8:16. No te va a dejar pecar contra Dios. Si usted no tiene convicción, debería sentarse a partir de hoy a resolver ese problema ahora mismo. Ese problema usted lo tiene que resolver con Dios, es un asunto personal, en la relación que hay entre usted y Dios. Pero lo urjo a que en oración se siente a hablar con Dios. Si usted tiene dudas, a preguntarle por qué usted todavía no tiene esa certeza en el corazón de que usted ha nacido de nuevo y ha sido hecho hijo de Dios. Vamos a hacer un ejercicio para cerrar. Quisiera inducir la oración que después vamos a tener. ¿Y qué significa inducir la oración? Primero vamos a distendernos. Yo les voy a pedir que cierren los ojos un segundo y después voy a leer y le pido que ustedes sigan mi lectura. Y inmediatamente después de esa lectura vamos a continuar con la oración. Pero en este momento, con sus ojos cerrados, yo le pido que trate de buscar la sintonía correcta con el Espíritu Santo. Apague su cerebro en este momento. Apague sus pensamientos y deje que el corazón empiece a hablar por usted a través del Espíritu Santo con Dios. Tome aire por su nariz profundamente, respire y exhale por la boca 5 veces. 5 veces profundamente, bote el aire y pida al Espíritu Santo que le dé discernimiento y que le dé entendimiento sobre estas palabras que voy leyendo y que espero que calen en lo más profundo de su espíritu. Dice: Padre, amamos tu palabra. Muchas gracias por hacerla clara y sencilla. Te pido que tu Espíritu Santo dé convicción a los que estamos en este lugar y que aún no han nacido de nuevo. Dales convicción no de sus muchos pecados, sino de la decisión más importante de sus vidas, que es el pedirte a ti, Padre, que no solo perdone sus pecados, sino que cambie su destino eterno y les des el don de la vida eterna. Que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y te pido que la oración que cada uno empiece a hacer en este momento, desde su interior, desde su corazón, sea una oración sencilla y sincera, tan sincera y tan sencilla que nunca la olviden.